En día, el seminario correspondiente para el día de hoy es Drogas usadas para el manejo de la infertilidad, a cargo de mi persona, la doctora Daniela Cabrera, bajo la supervisión de la doctora Wanda. Entonces, teniendo que la Organización Mundial de la Salud define la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo, dado por el fracaso para lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares y sin protección, se hace necesario el conocimiento de las drogas que están implicadas en el manejo de esta patología, teniendo que básicamente las mismas se encargan de la inducción de la ovulación, la cual consiste en el uso de intervenciones médicas que están destinadas a estimular una ovulación normal en las mujeres con disfunción ovárica. Y dentro de este conjunto de fármacos mencionamos al citrato de clomifeno, tamoxifeno, letrozol y gonadotropinas, de los cuales vamos a ir desglosando a continuación. Bien, en cuanto al citrato de clomifeno, es uno de los fármacos más usados en los últimos 50 años para lo que es el proceso de la inducción de la ovulación y por tal motivo pues ha sido uno de los fármacos más estudiados. Es un derivado no esteroideo del trifeniletileno que estructuralmente es similar al estrógeno. Esto es lo que le da su particularidad para que se ligue de manera competitiva a su receptor. Se presenta como una mezcla racémica de dos esteroisómeros. Es un fármaco que se clasifica dentro de los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, los cuales tienen la particularidad de que pueden comportarse como agonistas o como antagonistas de la función estrogénica, que va a depender del contexto molecular de los tejidos, teniendo así que cuando se le da a la paciente normoestrogénica va a actuar como un antiestrógeno que provoca la secreción gonadotrópica por liberar la retroalimentación negativa, y su comportamiento como un agonista solo se va a observar en aquellas pacientes que tienen un severo hipoestrogenismo. Por tanto, para efectos del seminario vamos a ahondar acerca de su mecanismo de acción como antagonista estrogénico, el cual se va a encargar de bloquear el receptor de estrógeno a nivel del hipotálamo y la hipófisis, generando la secreción de hormona liberadora de gonadotropina GnRH, aumentando así la producción de la hormona folículo estimulante FSH y la hormona luteinizante LH, lo que conlleva a que uno o más folículos lleguen al grado de dominantes. Dicho en otras palabras, el citrato de clomifeno, al ser un ligando de receptores de estrógeno, que al unirse por periodos prolongados a los receptores de estrógeno, va a interferir con la acumulación de nuevos receptores, lo que contribuye a depletar las células de estos. Al ejercer esta acción en las células hipotalámicas secretoras de la hormona liberadora de gonadotropina, la GnRH en el núcleo horcuato provoca cambios funcionales como consecuencia del bloqueo del mecanismo de contrarregulación o feedback negativo de los estrógenos, teniendo como resultado que en aquellas mujeres que están ovulando se va a aumentar la frecuencia de las pulsaciones de secreción del neurodecapéptido, y en las anovulatorias con ovarios poliquísticos que ya tienen de por sí una disfunción con elevada frecuencia de los pulsos de secreción, pues se refuerza la amplitud pulsátil sin alterar la frecuencia. Por tanto, en cuanto a sus indicaciones, tenemos que el citrato de clomifeno por más de 4 décadas continúa siendo la indicación de primera línea para tratar las disfunciones anovulatorias hipotálamo-hipofisiarias de mujeres normoestrogénicas, las que corresponderían entonces al grupo 2 de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, muchas de las cuales tienen en sí el síndrome de ovario poliquístico. Por otro lado, también la literatura describe su uso para aquellos casos donde la infertilidad es inexplicada o idiopática. Ahora, en cuanto al esquema de tratamiento, el modelo generalmente aceptado es el de 5 días de tratamiento, el cual se puede iniciar entre el segundo o quinto día del sangrado menstrual, ¿sí? Bien sea que este sea espontáneo o inducido por progesterona o progestágenos, con una dosis inicial de 50 miligramos día, vía oral, como dije anteriormente, durante 5 días.
pudiendo titularse de manera progresiva hasta los 250 miligramos. Sin embargo, hago la salvedad que para la FDA las dosis máximas aceptadas son de hasta 100 miligramos, mientras que para la ACO pues ha aprobado el uso de dosis de hasta 150 y 250. Se acepta como falla el citrato de clomifeno la imposibilidad de lograr un embarazo a pesar de ovulación demostrada durante 6 ciclos, por lo que se sugieren ciclos máximos de 6 meses de duración con este tratamiento, debiendo individualizarse cada caso y tomando en cuenta el tiempo de infertilidad, la edad de la paciente, FSH basal, condiciones de infertilidad para tomar la decisión de si se va a proseguir este manejo o se va a optar por técnicas reproductivas más complejas. En cuanto a la farmacocinética y farmacodinámica del citrato de clomifeno, tenemos que la acción del clomifeno sobre el eje hipotálamo hipofisiario y ovario se van a relacionar con su concentración en la sangre, lo cual a su vez va a depender de la absorción, distribución, metabolismo y excreción. El clomifeno pues, es un medicamento con un gran volumen de distribución y las características de esta distribución van a depender del contenido corporal, especialmente del tejido graso. Alcanza concentraciones plasmáticas altas, su vida media se describe de hasta 2 semanas, tiene una adecuada absorción, los metabolitos son reciclados a nivel de la circulación enterohepática y finalmente son excretados por las heces. En cuanto a los efectos colaterales y riesgos del uso del citrato de clomifeno, pues generalmente son pocos y sin mayor repercusión. Se describen sofocos, náuseas, moco cervical espeso, sequedad vaginal, alteraciones visuales como escotomas o visión borrosa, cefalea, y en raras ocasiones se han descrito el síndrome de hiperestimulación de ovarios, como también se han descrito, dada la consecuencia del crecimiento multifolecular, el desarrollo de embarazos múltiples. Ahora bien, quise traer a colación estos 3 medicamentos que voy a describir de manera muy breve, en vista de que pues, se han descrito una mejor respuesta del citrato de clomifeno al administrarse de manera conjunta con cada uno de ellos. Por su parte, tenemos que los corticoides, más que todos en aquellas mujeres con hirsutismo o con concentraciones elevadas de andrógeno, se le pueden indicar dosis de 0.5 miligramos, bien sea de dexametasona o 5 miligramos días de prednisona, dado que estas pacientes muestran una mayor resistencia al clomifeno. Y la asociación con corticoides pues tiene como finalidad disminuir el pico nocturno de liberación de corticotropina y de los andrógenos foliculares como tal. Por su parte, en aquellas pacientes con concentraciones séricas elevadas de prolactina en las que ya se ha realizado el descarte o exclusión de tumores, se puede conseguir la ovulación mediante la implementación de bromocriptina, carbogolina o lisurida. Sabiendo así que pues, la hiperprolactinemia va a alterar los pulsos de la GnRH y que esto va a dar lugar a problemas que se van a manifestar en la fase lútea hasta la amenorrea hipoestrogénica. Por tanto, su asociación con el citrato de clomifeno pues, también ha tenido buenos alcances en cuanto a lo que es la inducción de la ovulación. Por último, pues tenemos la metformina, que debido a su efecto de sensibilización frente a la insulina, pues también se indica para la inducción de la ovulación en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, dado a la alta incidencia de insulinoresistencias en estas pacientes. Además, pues se ha demostrado que el uso de la metformina, aunque si bien alcanza tasas de ovulación de aproximadamente un 25 a 95% de los casos, usada de manera aislada, se ha demostrado que la efectividad de la misma en la administración conjunta con el citrato de clomifeno es aún muchísimo mayor. Ahora, en cuanto al tamaño
tamoxifeno, este pertenece también a la familia de los trifeniletilenos, que por ser estructuralmente similar al estrógeno va a permitir que se ligue de manera competitiva a su receptor, lo que lo adjudica como un modulador selectivo de los receptores de estrógenos. Está compuesto por una porción isómero trans que tiene su efecto antiestrogénico, específicamente en los tejidos de mama, sistema nervioso central y vagina, y un segmento de isómero cis, que es análogo de los estrógenos, en este caso en los tejidos correspondientes a hígado, hueso, endometrio y endocervix. Ahora, en cuanto al mecanismo de acción del tamoxifeno como un inductor de la ovulación, debemos decir que es similar a la del citrato de clomifeno, teniendo que va a bloquear el receptor de estrógeno a nivel del hipotálamo y la hipófisis, lo que va a generar secreción de gonadotropinas para que se aumente de esta manera la hormona FSH y la LH, con el consecuente aumento del estradiol en la fase folicular hasta hacer un pico antes de la ovulación que va precedido de la luteinizante. Y bueno, esto finalmente va a conllevar a que uno o más folículos entren al grado de dominantes. En cuanto a las indicaciones, tenemos que el tamoxifeno, al tener un comportamiento, un mecanismo de acción similar al citrato de clomifeno, sus indicaciones pues están dadas de igual forma en la disfunción anovulatoria hipotálamo-hipoficiaria de mujeres normoestrogénicas. Y por otro lado, en pacientes con SEA de mama, por su efecto antiestrogénico, como lo explicaba inicialmente. En cuanto a su esquema de tratamiento, bueno, inicialmente se debe aplicar dosis de 20 miligramos días durante 5 días y titular progresivamente, iniciando entre el segundo o quinto día de sangrado menstrual. La farmacocinética y farmacodinámica, tenemos que la absorción se hace por vía oral, tiene un gran volumen de distribución, sobre todo en plasma, tejido mamario, adiposo, hígado y líquido cefalorraquídeo, alcanzando elevadas concentraciones plasmáticas. Tiene una vida media de 7 a 14 horas inicialmente, con un pico secundario de hasta 4 días o más. Es metabolizado en la circulación enterohepático y es excretada por medio de las heces y en una menor proporción por la orina. Para los años 70, el tamoxifeno fue introducido al mercado de Gran Bretaña e Irlanda como inductora de la ovulación, lo que abrió esperanzadoras posibilidades, ya que a diferencia del citrato de clomifeno, este no producía los efectos indeseables visuales. Además de ello, se convertía en un fármaco bastante atractivo, dado que a pesar de tener la misma capacidad del citrato de clomifeno como con el efecto antiestrogénico a nivel de hipotálamo secretor promoviendo la secreción de las gonadotropinas, no es un antagonista estrogénico en endometrio y endocervix, y por lo tanto carece de los efectos colaterales conocidos del citrato de clomifeno sobre estas dianas hormonales, lo que podría pues contribuir con reducir esta disparidad entre las tasas de ovulación y de concepción. Sin embargo, es justamente esta acción la que condiciona que usos prolongados del tamoxifeno condicionen el desarrollo de efectos colaterales tales como engrosamiento endometrial, ¿sí? Que se ha visto bastante asociado a hiperplasias endometriales, como causa de hiperplasias endometriales. Por otro lado, bueno, se describe en la literatura y como efectos colaterales, bochornos, náuseas y vómitos, una leucopenia transitoria, cefalea y en una menor proporción, pero que sí se describe, los embarazos múltiples. En cuanto a los inhibidores de la aromatasa, tenemos que esto es un grupo de fármacos que durante más de 3 décadas se han venido desarrollando y donde se evidenció que los resultados para la primera y segunda generación no fueron satisfactorios. Es allí cuando surge y quien tiene vigencia ahora los fármacos de tercera generación, en el cual pues hay 2 compuestos para el grupo de los no esteroideos, el anastrozol y el letrozol, que es el fármaco de interés para efectos de este seminario, y un grupo esteroideo denominado exemestano. Bien. Los inhibidores de la aromatasa son derivados tiacílicos que van a funcionar como un inhibidor no esteroideo competitivo de la aromatasa.
Por tanto, su mecanismo de acción está dado por un efecto antiestrogénico, al bloquear la acción de la aromatasa por una unión competitiva del grupo hemo del citocromo P450, lo que va a evitar la conversión de andrógenos a estrógenos y generando así un estado de hipoestrogenismo, que va a permitir que haya una retroalimentación negativa en el eje hipotálamo-hipófisis, lo que va a conllevar a un aumento de la pulsatilidad en las hormonas gonadotropina y liberación ulterior de las gonadotropas, que finalmente pues va a hacer que se conduzca a un aumento de la actividad folicular. Dadas sus características, este es un fármaco que va a tener indicaciones en pacientes que presentan sintomatología secundaria intensa con el uso de clomifeno. Tales pueden ser vasomotoras, visuales o cefaleas, o también en aquellas pacientes que presentan un efecto secundario indeseable en el tejido endometrial, bien sea por atrofia o por un endometrio menor a 7 milímetros. Por tanto, pues básicamente está sugerido su uso en pacientes que hacen resistencia al citrato de clomifeno. Y por último, pues tenemos que su indicación principal está dada en el CA de mama posmenopáusico. Y lo digo de esta manera y cabe hacer la salvedad en este espacio de que el letrozol es un fármaco que, si bien pues se han estudiado sus múltiples beneficios como inductor de la ovulación, su uso solamente está aceptado por la FDA para el CA de mama posmenopáusico, como lo acabo de decir. Y aunque no se han manifestado malformaciones atribuibles a este fármaco, se hace necesario pues advertirles a las pacientes de este hecho para poder iniciar el tratamiento con el letrozol. El esquema de tratamiento está dado por dosis iniciales de 2.5 y hasta 7.5 miligramos vía oral diario, y que se pueden hacer incrementos de 2.5 cada mes y no existe una respuesta favorable. Iniciar entre el tercer y séptimo día del ciclo menstrual. Bien, el letrozol es un fármaco que tiene absorción por vía oral, se une débilmente a las proteínas del plasma y tiene un gran volumen de distribución, alcanzando elevadas concentraciones plasmáticas. Tiene una vida media de 45 horas y esto es importante pues mencionar que una vez suspendida su administración se va a llevar un descenso importante de la FSH, lo que va a generar una menor posibilidad de desarrollo multifolicular y por tanto una disminución de la tasa de embarazo múltiple. Además de que permite recuperar la disponibilidad normal de estrógenos, la producción de moco cervical y una adecuada proliferación endometrial. Se metaboliza en la circulación enterohepática a través de las enzimas del citocromo P450 y su excreción principalmente es por vías urinarias. Se describen como efectos colaterales sofocos, sequedad vaginal, náuseas, mialgias y cefalea. Bien, en cuanto a las gonadotropinas, tenemos que la LH y la FSH son sintetizadas en los gonadotropos del lóbulo anterior de la hipófisis. Sabemos que la FSH interviene en el proceso de reclutamiento y selección del folículo ovárico y que por su parte la LH va a participar en las fases finales de la maduración folicular, la ovulación y el desarrollo del cuerpo lúteo. Más específicamente, la hormona folículo estimulante va a estimular la actividad de aromatasa de las células granulosas del ovario, mientras que la hormona luteinizante va a intervenir en la producción de andrógenos que van a estar dados por parte de las células de la teca. Y en este apartado se asocia la HCG debido a que está relacionado estructuralmente con la LH, que va a imitar el pico de LH natural que produce esta hormona como tal. Entonces tenemos que las gonadotrofinas FSH y LH junto con la HCG y la TSH son un grupo de hormonas glucoproteicas estructuradas como dos cadenas proteicas, las subunidades alfa y beta, que son codificadas por genes distintos y que van a estar localizados en diferentes cromosomas. Sin embargo, tenemos que la cadena de 92 aminoácidos de la subunidad alfa es idéntica en las 4 hormonas, mientras que las cadenas beta son distintas, por lo que van a determinar su función específica.
La subunidad beta de la FSH está compuesta por 111 aminoácidos, la LH por 121 aminoácidos y por su parte la HCG por 145 aminoácidos. Por tanto, tenemos que estas hormonas tienen como función la regulación del ovario, teniendo una acción gametogénica tanto para el desarrollo folicular y ovulación y una acción hormonogénica para la producción de esteroides e inhibinas gonadales. Y bueno, es gracias al gran adelanto de este siglo en el desarrollo de técnicas de ingeniería genética lo que permitió la producción de estas hormonas mediante extractos urinarios o mediante tecnología recombinantes, que son las denominadas gonadotrofinas recombinantes y que son las drogas, por tanto, utilizadas en el manejo de la infertilidad. Bien, tenemos que para la FSH, que es responsable de la maduración folicular, en su mecanismo de acción incluye la unión a receptores de membrana de células ováricas y la subsecuente activación del sistema de adenilciclasa, causando el aumento de la síntesis del citocromo P450 a estrógenos. La FSH también va a controlar los eventos morfológicos y celulares, tales como la adquisición de la cavidad ventral, la inducción de aparición de receptores de la hormona luteinizante en las células de la granulosa y la activación de las enzimas involucradas en la biosíntesis de progesterona. Por su parte, la hormona luteinizante sirve de soporte del crecimiento folicular iniciado ya por la hormona foliculoestimulante, proveyendo el sustrato androgénico para la aromatasa de las células de la granulosa que sintetizará el estradiol. En el periodo preovulatorio, con el pico de la hormona luteinizante, se reasume la meiosis ovocitaria, va a ocurrir la maduración del cúmulo óforo y se va a producir el estallido folicular con la respectiva expulsión del óvulo y la formación del cuerpo lúteo. Durante el resto del ciclo, la hormona luteinizante será el soporte de este cuerpo lúteo. En cuanto al mecanismo de acción de la HCG, tenemos que esta hormona tiene una actividad biológica idéntica a la hormona luteinizante, por tanto se suministra como un sustituto del pico de LH por su capacidad de inducir la ruptura folicular y de estimular la función del cuerpo lúteo. Hecho que se explica dado a que la subunidad beta de la LH está constituida por 97 aminoácidos a diferencia de los 145 aminoácidos que componen a la HCG. Sin embargo, pues esta secuencia es similar a excepción del extremo terminal carboxilado de la HCG, la cual es mucho mayor y es casualmente la que le confiere pues su uso en la reproducción asistida con la finalidad de poder producir la ovulación, debido a su más alto porcentaje de glicosilación y lo que proporciona un mayor tiempo de vida media y, en síntesis, una acción biológica superior. Las indicaciones de esta hormona van a estar dadas principalmente como una terapia de segunda línea para la inducción de la ovulación. Por tanto, está indicado en pacientes con hipogonadismo hipogonadotrópico, en pacientes resistentes al citrato de clomifeno, siendo pues esto relativamente frecuente en pacientes con síndrome ovario poliquístico, en anovulación de causa hipotalámica o hipofisiaria, en infertilidad sin causas aparentes y en mujeres ovuladoras normales, pero con un solo ovario o que sean añosas y que probablemente o en la mayoría de los casos son mujeres que están en programas de fertilización asistida. En cuanto al esquema de tratamiento, tenemos que se debe iniciar los primeros días del ciclo menstrual, entre el segundo o tercer día. Tenemos que la literatura reporta dos esquemas en cuanto a la dosis. Se puede iniciar de 35 a 75 unidades internacionales de FSH por 7 días y extenderlo inclusive hasta 12 días de ser necesario, y esto va en dependencia de la respuesta ovárica. Si estos responden lentamente se puede extender. Y por otro lado, pues la literatura refiere que se pueden administrar entre 75 y 150 unidades internacionales de FSH. Por su parte,
En cuanto a la administración de HCG, se describe una dosis de 150 unidades internacionales. El objetivo es lograr uno o más folículos maduros y un nivel de estrógeno adecuado, aproximadamente unos 150 picogramos ml por folículo, con la finalidad de que sea posible disparar la ovulación mediante una inyección de HCG. Por lo que se sugiere el incremento subsecuente a dosis bajas posterior al día 7 con respecto a la dosis inicial de 25 a 37.5 unidades internacionales de FSH para, como dije anteriormente, lograr este proceso de estimulación y poder tener entonces una ovulación exitosa. Bien, las gonadotropinas en general tienen muy buena absorción parenteral, tanto por vía intramuscular y como por vía endovenosa. Funcionalmente, pues los carbohidratos participan en la vida media circulante de las gonadotropinas y en su capacidad y especificidad para activar su receptor de membrana. Por consiguiente, como la actividad biológica es proporcional a la cantidad de ácido siálico y residuos terminales de galactosa, las gonadotropinas tienen tiempos de vida media de 42 a 60 minutos para la LH y de 180 a 193 minutos para la FSH y 35 horas para la HCG. Esto se explica porque los oligosacáridos de la LH terminan fundamentalmente en residuos de sulfato, mientras que los de la FSH y la HCG, con tiempos de vida aún superiores, poseen oligosacáridos o ligandos que son abundantemente dializados. Las gonadotropinas son metabolizadas principalmente en el hígado y eliminadas por vía urinaria. Aunque también son degradadas por el riñón, algunas gonadotropinas ricamente sializadas pueden escapar de la degradación hepática y renal, siendo excretadas por el riñón en formas que conservan una significativa actividad biológica. Esta característica ha permitido su purificación y aplicación clínica en la inducción de la ovulación en los ciclos de reproducción asistida. En cuanto a los efectos colaterales y de riesgos que se describen para las gonadotropinas, tenemos dolor abdominal, quistes ováricos y eventualmente síndrome de hiperestimulación ovárica. Por efecto de los esteroides ováricos producidos se describen cefaleas, retención hídrica, síntomas gastrointestinales, prurito por sobrecarga hepática y nacimientos múltiples, aproximadamente en un 15% lo registra la literatura. A continuación, presento un artículo de revisión, el cual lleva por nombre Manejo de infertilidad por anovulación en síndrome de ovario poliquístico. Fue publicado en febrero de este año en la revista médica Sinergia. Es un artículo que se llevó a cabo bajo la siguiente metodología. Se hizo la búsqueda de artículos científicos con prioridad a aquellos publicados entre el año 2015 y 2020. Utilizaron palabras clave como síndrome de ovario poliquístico, infertilidad, citrato de clomifeno, anovulación y letrozol en las bases de datos como PubMed, Cochrane, Springerlite, Sistema de Bibliotecas de Documentación de Información de la Universidad de Costa Rica, la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social y ESScielo. Incluyeron finalmente en la revisión 31 artículos publicados desde el 2015 al 2020 y 5 artículos publicados desde el 2010 hasta el 2015. Básicamente es un artículo que se encarga de buscar información actualizada en cuanto al manejo de las pacientes con problemas de infertilidad, específicamente por la patología del síndrome de ovario poliquístico, sabiendo que esta disfunción ovárica se ha visto con una relación bastante estrecha en la alteración del eje hipotálamo-hipófisis ovario y que prácticamente me va a condicionar a lo que es la infertilidad, la cual es el tema en cuestión o de interés en este seminario. En el desarrollo del artículo se incluye el abordaje actual de la infertilidad bajo 4 premisas.
En cuanto a las intervenciones no farmacológicas, bueno, ellos hacen el llamado de atención de que previo a iniciar fármacos en las pacientes para tratar las patologías de fertilidad o su fertilidad, se debe buscar optimizar la salud de ellas, recomendando pues lograr en estas pacientes una mejoría o normalización en el índice de masa corporal y explicarle a las mismas la importancia del control de su peso y cómo esto está influenciado en su patología de infertilidad, para que de esta manera se crea conciencia y poder de cierto modo ayudar a la paciente antes de iniciar una terapia con fármacos. Por otro lado, en cuanto al tratamiento de primera línea, tenemos que el citrato de clomifeno sigue siendo el fármaco que lleva la batuta en cuanto al tratamiento de esta patología. Ellos hacen además la acotación de que es el único fármaco que ha sido aprobado como inductor de la ovulación por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, es decir, la FDA. Así como también hacen énfasis en la importancia de que el clínico tome en cuenta que esta droga, aunque muy paradójicamente parezca, tiene ciertos efectos, ¿sí? Efectos que pueden dificultar la concepción e implantación del cigoto en vista de que pues la misma no se limita solo a los ovarios, sino que puede afectar a otros órganos, y que un endometrio delgado con moco cervical espeso pues van a jugar un papel a favor de la subfertilidad en un subgrupo de mujeres que aún después de lograr la ovulación puedan tener problemas para la implantación y con ello el desarrollo de un embarazo clínico. Por otro lado, mencionan al letrozol como un tratamiento de primera línea para la infertilidad. Mencionan su mecanismo de acción a través de la inhibición de la aromatasa mediante dos procesos: uno inhibiendo la conversión de androstenediona a estrona y testosterona a estradiol, lo que va a prevenir la biosíntesis de estrógenos a nivel sistémico también, y que esto a la final pues va a generar una retroalimentación en el eje hipotálamo-hipófisis que va a resultar en el aumento de las gonadotropinas y bueno, como lo explicaba anteriormente, esto al final me va a generar la inducción de la ovulación. Con la particularidad de que este fármaco pues no tiene el efecto ni en el endometrio ni en el moco cervical. Por otro lado, dentro de la revisión del artículo, ellos hacen la comparación entre el uso del citrato de clomifeno y el letrozol, describiendo que al parecer el letrozol es una droga que tiene mayor éxito en lograr embarazos con nacidos vivos que en comparación con el citrato de clomifeno, cuya conclusión está basada en ensayos controlados aleatorizados con 2.954 sujetos en estudio. Además, existe evidencia calificada y de alta calidad que indica que no existen diferencias significativas para el riesgo de abortos espontáneos, embarazos múltiples, ni teratogenicidad entre ambas drogas. Además de ello, hacen alusión de que ya hay autores que recomiendan el letrozol como fármaco de primera línea y no al citrato de clomifeno. Pero por su lado, pues también mencionan que hay otro grupo de autores que consideran insuficiente la evidencia y que todavía discuten considerarlo como de segunda línea de tratamiento farmacológico cuando ya se haya presentado resistencia al citrato de clomifeno. En cuanto al tratamiento de segunda línea, corresponde a este grupo de terapias. Las opciones que se ofrecen son para pacientes que una vez se han diagnosticado con resistencia al citrato de clomifeno, se les pueda dar una terapia combinada con metformina, gonadotropina, y ellos también pues ofrecen la perforación ovárica laparoscópica. En cuanto a la metformina combinada con citrato de clomifeno, que esto también fue discutido durante el seminario, y donde según refieren en el artículo, esta terapia combinada cuenta con evidencia suficiente que pues podría
ser indicativo de que se considerara como una terapia de primera línea. Además, pues hacen referencia a que la metformina, esta vibuamida, tiene como propósito además la disminución de los niveles de la hormona antimülleriana, ya que el mecanismo de acción de esta hormona en las pacientes con subfertilidad, específicamente con las que presentan síndrome de ovario poliquístico, se ha connotado que la hormona antimülleriana regula de forma negativa los folículos principales. En las células de la granulosa de los folículos preantrales y antrales son las encargadas principales de la secreción de la hormona antimülleriana, y se ha documentado que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico pueden tener valores de hasta 2 o 3 veces mayores que otras mujeres sanas, pudiendo observarse aquí entonces el interés o el efecto beneficioso de la metformina. En cuanto a las gonadotropinas, hacen mención de que estas hormonas exógenas pues deben ser usadas una vez que los cambios en el estilo de vida y los tratamientos orales no han sido exitosos para lograr una ovulación o embarazo. Y pues también hacen la comparación entre las gonadotropinas urinarias versus las recombinantes, y parece no existir diferencias en las tasas de embarazos, nacidos vivos, embarazos múltiples o pérdidas como tal. En cuanto a las terapias complementarias y alternativas en estudio, mencionan la fertilización en in vitro, mencionan tanto la convencional y la técnica con inyección citoplasmática de esperma. Al parecer son las principales terapias que son utilizadas. Dentro de las alternativas también se mencionan a los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1, donde mencionan que aunque no se conoce el mecanismo por el cual la capacidad de reproducción femenina se beneficia del uso de estos fármacos, pues igual han hecho estudios donde el más utilizado ha sido el liraglutide, y dentro de los beneficios descritos son los ciclos menstruales regulares, aumento de las globulinas ligadoras de hormonas sexuales y una disminución en los niveles de testosterona y del volumen de los ovarios. Por otro lado, también hacen mención de un estudio que se llevó a cabo en el 2019, donde evidencian que los agonistas del receptor de péptido similar al glucagón tipo 1 son superiores en mejorar la sensibilidad a la insulina comparados con la metformina, por lo que hacen la sugerencia de que pudiese hacerse terapia combinada de este fármaco con la metformina, pero que sin embargo se requieren de más estudios con evidencia de mejor calidad para determinar el papel del liraglutide y otros fármacos de la misma familia. Por último, hacen mención del mioinositol en combinación con el D-quiroinositol, los cuales son esteroisómeros del inositol y que ambos funcionan como mediadores de la acción de la insulina en la célula. Ellos hacen la revisión y encuentran un estudio que fue llevado a cabo en el año 2017, el cual pues quise también traerlo a colación, ¿sí? Es un estudio que lleva por nombre mioinositol en combinación con el D-quiroinositol, resultados preliminares en el tratamiento de primera línea de pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Fue un estudio llevado a cabo en la Ciudad de México, publicado en marzo del 2017 en la Revista de Ginecología y Obstetricia de México, cuyo objetivo fue evaluar el efecto de la combinación del mioinositol y el D-quiroinositol en el perfil metabólico y endocrino de mujeres con síndrome de ovario poliquístico. El material y método fue un estudio experimental, prospectivo y longitudinal efectuado en pacientes con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, donde se evaluaron los criterios de Rotterdam y que dichas pacientes no hubiesen sido sometidas a tratamiento o intervención previa. Diariamente se le administraron por vía oral 200 miligramos de mioinositol y 400 miligramos de quiroinositol durante 90 días. Se evaluaron y se compararon el perfil clínico y metabólico de cada paciente antes y después de la intervención. Dentro de las características generales de pacientes con síndrome de ovario poliquístico, se evidenció la prevalencia de ciclos menstruales irregulares con una ponderación de 75.4%,
poco más de la mitad de las pacientes tenían sobrepeso u obesidad, reflejado en el 50.8%, y 37.7% refirieron una infertilidad de tipo anovulatorio, así como están descritos en esta tabla. Por otro lado, en las características clínicas de las pacientes antes y después del tratamiento, como lo podemos observar en esta tabla, se observó una diferencia estadísticamente significativa en todos los parámetros. Sin embargo, los más significativos fueron el volumen ovárico izquierdo, la cuenta de folículos antrales del ovario izquierdo y la cuenta de folículos antrales del ovario derecho, pre- y post-tratamiento respectivamente de cada una de las variables. Por último, tenemos esta tabla donde se hace la descripción de las características metabólicas de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico antes y después del tratamiento, donde se evidencia que previo al tratamiento el 75.4% de las pacientes tuvieron oligomenorrea. Posterior al mismo, solo 26.2 pacientes continuaron con alteraciones menstruales y de 61 pacientes incluidas, 23 refirieron infertilidad de tipo anovulatorio posterior al tratamiento, y a manera de seguimiento, 8 mujeres lograron el embarazo clínico sin ningún apoyo o algún tratamiento de reproducción asistida. Por tanto, con este estudio se logró evidenciar que con el uso de estos fármacos se mejoran las concentraciones séricas de andrógenos, también mejoran las proporciones de LH, FSH y se regulan los ciclos menstruales. Dentro de la revisión bibliográfica que hacen ellos en sus estudios, refieren que el inositol actúa como un segundo mensajero para la insulina y sus dos esteroisómeros más abundantes son el mioinositol y el de quiroinositol. Y aunque tienen diferentes funciones metabólicas, ambos son mediadores de la acción de la insulina dentro de la célula. Por lo cual ellos aseveran en su estudio que la efectividad de la complementación con mioinositol, el esteroisómero más abundante en nuestro organismo, ha sido demostrada por varios autores al observar mejoría en el perfil hormonal de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, debido a que restaura la actividad ovárica espontánea y por consiguiente la fertilidad, mejorando además otros parámetros metabólicos en pacientes delgadas y obesas con síndrome de ovario poliquístico. Así como también hacen mención de otros estudios donde se describe que pacientes con síndrome de ovario poliquístico que llevaron a cabo procedimientos de inyección intracitoplasmática de esperma y que recibieron mioinositol y ácido fólico, pues requirieron dosis menores de FSH recombinante y durante menos días para la estimulación y posterior aspiración folicular. Finalmente, su estudio concluye en que los resultados preliminares muestran un efecto positivo de la administración combinada del mioinositol y el de quiroinositol en el perfil clínico y metabólico de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Pero aún así, ellos hacen mención que hacen falta más estudios prospectivos, controlados y con asignación al azar para definir el papel exacto de los inositoles en las vías metabólicas y, sobre todo, conocer sus efectos según los diferentes fenotipos del síndrome de ovario poliquístico, puesto que cada una tiene características metabólicas y clínicas muy peculiares. Por su parte, el artículo de revisión con el cual inicié, Manejo de infertilidad por anovulación en síndrome de ovario poliquístico, concluye en que las terapias descritas tienen mayores tasas de éxito cuando previamente se han logrado normalizar el índice de masa corporal o al menos lograr una reducción de peso de un 5 al 10%. Bien, quise concluir la presentación con este mensaje de Gandhi, el cual dice: los sueños parecen al principio imposibles, luego improbables y luego, cuando nos comprometemos, se vuelven inevitables. Por su atención, muchas gracias.